Buen día, esperamos que se encuentre muy bien. Somos estudiantes de Trabajo Social, primer semestre, CAT Bogotá, Universidad Uniclaretiana. Grupo conformado por Fabián Zapata, Lizeth Carolina Flores, Joymer Mejía y quien les habla, Valeria Muñoz. Video realizado con tal propósito de profundizar en el Estado social de Derecho y Bienestar Social, con suma importancia para cada persona. Hola, mi nombre es Fabián Zapata y hoy hablaremos un poco de los elementos históricos que han profundizado la pobreza en Colombia como tal. Para eso trataremos de definir el concepto o acercarnos un poco a lo que es el concepto de pobreza en Colombia, ya que es un poco difícil porque se tiene que abarcar desde la dimensión humana, que para algunos se mide desde la superación de las necesidades materiales. Para otros es un poco más profundas, desde un concepto más subjetivo, desde lo espiritual, cultural, desde los conocimientos ancestrales, entre otros. Pero en nuestro caso colombiano, pues hablaremos un poco sobre dos aspectos o dimensiones que miden la pobreza en Colombia como tal. Uno de ellos es el concepto de pobreza monetaria, que hace un análisis sobre la capacidad adquisitiva de los hogares para poder adquirir o acceder a la vivienda, la educación y otras necesidades. Y el otro hace un análisis más amplio, pero con aspectos similares, que es el índice de la pobreza multidimensional. Es decir, este abarca aspectos como la salud, la educación, la calidad de la niñez, el trabajo y el acceso a servicios como tales. De esta forma podemos decir que según el DANE, en Colombia existen más de 9 millones de personas en la pobreza como tal. Pero ¿qué aspectos o qué cosas han generado la profundización de la pobreza en Colombia? Pues debemos mencionar que en Colombia existe un conflicto que aún persiste desde hace más de 50 años. El conflicto social y armado que vive el país, que se ha basado en el uso y la tenencia de la tierra como forma de generar recursos. De esta forma podemos decir que en Colombia han expropiado a los campesinos y campesinas más de 5 millones de hectáreas y han tenido que desplazarse a los grandes centros urbanos más de 5 millones y medio de campesinos. Sumado a esto, pues se suma otro factor, que es la apertura del neoliberalismo o el neocolonialismo en sus expresiones mercantilistas, en su expresión capitalista y patriarcal, que han dado nuevas orientaciones o han impuesto, mejor dicho, nuevas políticas económicas, sociales y políticas, profundizando un poco más las brechas entre la pobreza y la desigualdad que vive el país. Y por otro lado, ha hecho también que la violación sistemática de los derechos pues cierre la vida de millones de personas y también la esperanza en la cual puedan salir de la pobreza. Por lo tanto, también ha impuesto, digamos, unas medidas de competencia, unas medidas de individualismo que vivimos todos los días. Es decir, que el trabajo del trabajador y trabajadora social pues se tiene que enfocar en la reivindicación de derechos desde la parte humana, pero desde la parte de la dignidad como tal. La situación de la pobreza multidimensional en nuestro país. El índice de pobreza multidimensional se ubicó en 16,0% en el año 2021, lo que representó una mejora del indicador frente al primer año de pandemia. Así lo aseguró el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE. De acuerdo con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, esto significa
que 971.000 personas salieron de esta condición en el 2021, al compararse con el año 2020, y 482.000 personas lo hicieron. Si se compara con el resultado prepandémico en el 2019, es la incidencia más baja que hemos observado desde el 2010, resaltó el funcionario. Es de recordar que unidad de medida base para este informe no son las personas, sino los hogares, que para el 2021 sumaron 17,1 millones analizados, en los que se alojaron 51,1 millones de habitantes a nivel nacional. Sobre la metodología de análisis, el DANE explicó que se evaluaron 5 categorías: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y condiciones de vida y servicios públicos. La región pacífica, con 296.000 personas, fue las que más salió de la pobreza frente al 2020. Carlos Sepúlveda, presidente del Comité de Expertos de Pobreza de Colombia, destacó el acompañamiento de la autoridad estadística en la mediación. El índice del Gini en Colombia. El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. En el 2021, en la totalidad nacional, el coeficiente Gini fue de 0,523. En el 2020, este coeficiente fue de 0,544 a su vez. En el 2021, el Gini en cabeceras municipales fue de 0,510 y en el 2020 fue de 0,537. En los centros poblados y zonas rurales dispersas, al Gini fue de 0,455. Para el 2021 y en el 2020, este coeficiente fue de 0,456. El índice del Gini en Colombia. El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. En el 2021, en la totalidad nacional, el coeficiente Gini fue de 0,523. En el 2020, este coeficiente fue de 0,544 a su vez. En el 2021, el Gini en cabeceras municipales fue de 0,510 y en el 2020 fue de 0,537. En los centros poblados y zonas rurales dispersas, al Gini fue de 0,455. Para el 2021 y en el 2020, este coeficiente fue de 0,456. Referente al Estado Social de Derecho tenemos 2 interrogantes. Primero, ¿qué es? El Estado Social es un sistema que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario y participar como miembro pleno en la sociedad. Algunos de estos derechos son asistencia sanitaria, salud, educación, trabajo y vivienda digno e indemnización, garantizando así los denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación. Como segundo interrogante tenemos B, la congruencia o no entre los propósitos del Estado de Derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar integral de los ciudadanos colombianos. Respecto a esta pregunta podemos decir que como propósitos los funcionarios y ciudadanos respetan la legalidad y la Constitución. En cuanto al Estado, debe respetar y proteger los derechos de los ciudadanos. Formalmente, el alcance debería ser igualitario, pues como sociedad debemos estar bien todos en aspectos tales como el bienestar integral. El gobierno es el que debería comprometerse con tal rol, pero no se ha podido dar respecto a razones internas y externas, haciendo cada vez más complejo su alcance en todo el país. Continuando con la información que han dado mis compañeros, les vengo a hablar sobre el enfoque de las políticas sociales. El principal objetivo de las políticas sociales de Colombia es lograr que todos los colombianos tengan acceso a una educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, el mercado laboral, promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento o mecanismos de promoción social efectiva. Conclusiones. La política social desde un punto de vista con enfoque de derechos se propone primordialmente causar las condiciones convenientes para que las personas alcancen el bienestar en una buena dignidad y llegar a esa anhelada felicidad. Las políticas sociales universales deben ser completadas con políticas sociales y que atiendan desigualdades específicas, locales y garantizar la equidad.